En la segunda parte de la clase número 1, comprensión de lectura, vamos a seguir hablando acerca de cómo extraer la idea principal, pero ahora pasando a distintas ubicaciones dentro de los párrafos. Siempre nos vamos a centrar en los párrafos, también vamos a hablar un poco acerca de las tipologías de significado y analizaremos varios ejemplos, así que lo central de esta etapa es el análisis de ejemplos. ¿Cómo determinar la idea principal de un párrafo? A continuación dije de la clase anterior otros ejemplos. ¿Qué pasa cuando la idea se ubica al centro? ¿Cómo reconocerla? Leamos. Una de las ciencias que ha trascendido los muros de los laboratorios de investigación, que ha impactado en la sociedad tecnificada en todos los aspectos, la ingeniería genética, una de las más grandes e influyentes revoluciones científicas del siglo XX. Avances como el descubrimiento de los genes de algunas enfermedades o la manipulación del genoma humano confirman lo anterior. En este caso, ¿cierto? La idea principal se encuentra en medio del texto, pero ¿por qué nosotros sabemos qué es la idea principal? Primero tuvimos que determinar el tema, que es de lo que se está hablando, y se está hablando de la ingeniería genética. Y aquí hay varios núcleos de información, pero hay uno del cual depende toda la información. Nosotros sabemos que la ingeniería genética, por el hecho de ser una de las más grandes e influyentes revoluciones científicas, ¿cierto?, es tan apreciada en el día de hoy y puede lograr lo que se dice, por ejemplo, al final, ¿ya? Y que se diga que ha trascendido los muros, aun cuando la idea está antes, tiene que darse necesariamente después de que se haya transformado en una ciencia revolucionaria, ¿ya?, e influyente. No puede darse con el orden inverso. Esa es la lógica. Veamos ahora un ejemplo en que la idea principal se ubica al final. La investigación cada vez más fructífera del ADN humano, el descubrimiento de los genes responsables de enfermedades y la posible manipulación del material genético de los seres humanos hacen que la ingeniería genética trascienda ya los muros de los laboratorios de investigación e impacte en nuestra sociedad como una de las más grandes e influyentes revoluciones científicas del siglo XX. Acá, a modo de conclusión, está la idea principal. Pero, una vez más, cada uno de los antecedentes que se fueron dando, consistentes ya por sí solos en información de carácter secundario, capaz de complementar, ¿cierto?, lo que se dice hacia el final, en realidad están preparando el camino nuevamente para exponer el tema que es la ingeniería genética y cómo se ha transformado en una de las más grandes e influyentes revoluciones científicas del siglo XX. Por eso se dan los pequeños detalles de cómo es que se llegó a eso, ¿ya? Determinemos la idea principal en los siguientes párrafos. Hagamos los ejercicios. El Renacimiento es ante todo una edad descubridora. En ella el hombre aparece dotado de un ánimo juvenil que lo impulsa a realizar nuevas experiencias, a buscar la novedad, a explorar por todos los rumbos. Lo primero que tenemos que entender acá es cómo determinar el tema, de qué o de quién se habla. De qué o de quién se habla es del Renacimiento, que también se le llama una edad descubridora. Eso nos va a dar inmediatamente la pista, ¿cierto?, de qué es lo que se dice acerca del tema. ¿Cuál es entonces la idea principal? El Renacimiento es ante todo una edad descubridora, ¿ya? Se dan cuenta cómo la presencia del verbo siempre está determinando algo que ocurre, la acción, y por tanto el verbo, insisto, va a ser siempre el núcleo que nos va a permitir formular las preguntas y por lo tanto reconocer tanto al tema como la idea, ¿ya? Segundo ejemplo. Este es el teatro que hizo Ionesco, un teatro que desenmascaró la pobreza y decadencia de las vidas humanas, el teatro del absurdo, que en síntesis pretende darle sentido a aquello que no lo tiene. Si yo les pregunto de qué se está hablando, para determinar el tema, primero, ¿cierto?, antes de la idea principal, se está hablando del teatro del absurdo. ¿Qué es lo que se dice del teatro del absurdo? Se plantean dos cosas, pero nos vamos a dar cuenta que ambas son la misma. Se dice primero que es un teatro que desenmascaró la pobreza y decadencia de las vidas humanas. Y luego, ¿cierto?, después de los dos puntos que significan esto es decir, lo que, dicho de manera sencilla, da a entender que se va a replantear lo primero, pero con otras palabras. El teatro del absurdo que, en síntesis, pretende darle sentido a aquello que no lo tiene. Entonces, con eso ya creo que les dejé claro cuál es la respuesta. ¿Cuál es la idea principal? Que el teatro del absurdo, tema, pretende darle sentido a aquello que no lo tiene. ¿Ya? ¿Quedó claro? Entonces que se mezclan los significados, pero para complementarse. Lo que se dice en la primera parte hasta los dos puntos es lo mismo que se dice después con otras palabras. La idea central entonces, o la idea principal, siempre es abarcadora, siempre incluye al tema, ¿ya? Otras veces
se hace necesario inferir la idea principal. Pero eso lo vamos a hablar más adelante. De hecho, en la clase de hoy ya empezaremos a hablar acerca de qué es la inferencia y vamos a hacer algunos ejercicios. Hablemos de la tipología de los significados, justamente porque queremos llegar a poder establecer qué es una inferencia. Y una inferencia en los términos dados, ¿cierto?, y establecidos para la prueba de transición. Todo texto se estructura sobre la base de distintos tipos de significado. Como lectores competentes, debemos ser capaces de reconocerlos. Primero, veamos qué tipos de significados existen, ¿ya? Tenemos el significado literal, que, como bien ustedes saben, corresponde a información de carácter explícito, es decir, la que está expuesta directamente en el texto, ¿ya? La que proviene del significado que se encuentra en el diccionario, dicho en palabras sencillas. Ejemplo: los salvos perdieron la final. ¿Qué quiere decir esto de manera literal? Simplemente, lo primero que uno entiende, que un equipo deportivo perdió un campeonato. Alguien va a decir, pero ¿cómo sabemos que los salvos? Cuidado, eso depende de otro tipo de significado que vamos a aclarar inmediatamente. El significado complementario, que es información que genera el lector de acuerdo con sus conocimientos previos en torno al tema, lo que él sabe por su conocimiento de mundo. En este caso, en Chile, la expresión los salvos designa el equipo de fútbol Colo-Colo. ¿Se dan cuenta cómo en realidad la expresión los salvos no pertenecía al significado literal? Por eso no lo podemos concebir como eso. Y en el ejemplo anterior solo se llegaba a establecer que un equipo deportivo perdió un campeonato. En el segundo caso, cuando sí abordamos el significado complementario y damos cuenta de lo que nosotros sabemos por conocimiento de mundo, ¿ya?, podemos establecer que esa expresión denomina a un equipo, ¿cierto?, y en particular a Colo-Colo. Y por último, tenemos el significado inferencial, que es el que nos interesa. Este corresponde a la información implícita, es decir, que no se expone, que no aparece en el texto, ¿cierto?, que no está en la superficie, pero que se puede deducir. Deducir aquí lo utilizamos como sinónimo directo de inferir. Yo sé que algunos puristas dirán que no es exactamente lo mismo, sino que iré mucho más allá, pero acá se está utilizando en el mismo sentido, ¿ya? Y se puede fundamentar a partir de lo enunciado. El ejemplo acá es claro también. Se infiere que el equipo obtuvo el segundo lugar. Ahí tenemos algo bien concreto, que no aparece en la superficie, pero sí está contenido en el ejemplo, ¿ya? Porque si perdió la final, y nosotros sabemos cómo se desarrolla un campeonato, perdió con el equipo que salió campeón y a él le correspondió obtener el segundo lugar. Los hinchas de la Católica sabemos lo que es eso. Realicemos las siguientes actividades. Lee el siguiente texto noticioso, luego elige la inferencia que corresponde y justifica cada una de ellas. Tras una discusión, Santiago Errázuriz salió de su domicilio ubicado en Las Condes a las 22 horas, sin zapatos, llaves ni documentos. Un grupo de familiares habilitó una página de internet para que la gente entregara información respecto del paradero del joven. Dos trabajadores encontraron hoy el cuerpo sin vida de Santiago, en el cauce del río Mapocho. El cuerpo no presentaba lesiones de violencia. Según el servicio médico legal, la muerte se produjo hace 10 días. Diario La Tercera, 13 de noviembre de 2008. Inferencias. Letra A. ¿Santiago era hombre? Letra B. Santiago ya había cenado cuando había salido de su casa. Entonces, una inferencia válida, como yo les dije, es una información que está presente en el texto, pero no en la superficie. Está implícita. Si nosotros hacemos un análisis sencillo para poder descartar, nos daremos cuenta que, por ejemplo, el nombre Santiago corresponde a hombre, ¿cierto? Y por ahí también aparecen algunas expresiones que lo denominan como tal. Si había cenado o no, es algo que no se menciona en el texto y no me parece que existan alusiones a ningún tipo de dato que pudiera llevarnos a deducir algo como eso. Veamos el análisis. La alternativa correcta es la A. Santiago es un hombre que designa al género masculino, ¿cierto? La expresión el joven, por ejemplo, esa expresión el joven refuerza esta inferencia. ¿Se entiende? Entonces que aunque una persona pudiese haber sabido que ese día cuando salió Santiago, un familiar, un amigo cercano, que él cenó, decirlo sobre la base del texto es un error. En esos parámetros se mueve el DEMRE, se mueve la prueba de transición. Yo no puedo ir más allá del texto, así de simple, aunque yo lo sepa. Aunque por conocimiento del mundo tenga información respecto de lo que se me está diciendo.
¿Ya? Soy un experto en dinosaurios, el texto es de dinosaurios y yo puedo hablar acerca del dinosaurio que me están planteando y puedo complementar la información. No, no lo hagan. Eso no se debe hacer. Veamos otro ejemplo. Sigamos con Santiago. Letra A. Santiago tenía un auto. Letra B. La muerte se produjo el 3 de noviembre de 2008. El primer ejemplo, que el primer dato, no la primera alternativa, nos plantea una instancia que no se reconoce tampoco en el texto. No recuerdo de la primera lectura que nada aludiera a que él tenía un auto. Incluso dice salió. No se dice si salió caminando, si salió en moto, si salió en auto. Es algo que simplemente no se menciona. Quizás se pudiese llenar ese vacío con datos conocidos previamente, pero no es el caso. Ahora, que la muerte se produjo el 3 de noviembre de 2008, habría que sacar la cuenta, porque dice al final del texto que la muerte se produjo hace una cantidad de días determinado y después aparece la fecha de publicación del texto. ¿Ya? Veamos. La alternativa correcta es la B. Según el texto, la muerte se produjo hace 10 días. Como la noticia está fechada el 13 de noviembre, se deduce que la muerte se produjo el día 3. De la misma forma que en el caso anterior, es información que no está en la superficie, pero a la que se puede llegar de forma muy, muy concreta. La idea es que ustedes sigan ejercitando y sean capaces de buscar otras inferencias en el texto. Recuerden, siempre tienen que fundamentar lo que dicen y lo que afirman en las ideas que están enunciadas. Si bien lo que ustedes afirmen no va a estar explícito, sí va a estar contenido de alguna forma en las ideas que están presentes, tal como los ejemplos que analizamos. ¿Qué inferencias no están autorizadas por el texto? La primera respuesta que yo les doy, las que tenemos aquí enfrente. Por ejemplo, que había cenado Santiago antes de salir de su casa o que tenía auto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, son probables, ¿ya? Incluso alguien puede decir por conocimiento que eran reales, no están o no aparecen contenidas en ninguna idea del texto. A veces aparecen inferencias falsas o abducciones que son tan lógicas que llevan al error de creer que son inferencias y no lo son. ¿Ya? Por muy lógica que parezca una información, si no está dentro de los parámetros del texto, no me sirve la prueba de transición. ¿Cuáles son las ideas fuerza que hemos trabajado hasta ahora? Primero, que la lectura es un proceso dinámico. Y eso que significa que es cooperativo, en donde las diferentes variables están en interacción. ¿Cuáles son esas variables? Autor, mensaje, lector. ¿Ya? Y para poder llevarlo a cabo se exige una multiplicidad de competencias de parte de ustedes. Leer es producir significado, y eso se logra a partir de la decodificación e interpretación de signos, los signos verbales. Emisor, es decir, autor, receptor, lector y mensaje que está contenido en el texto van a determinar la comprensión. Eso significa que las peculiaridades de cada uno de ellos van a determinar la manera en que yo tengo que abordar el texto y producir significado. Todo texto presenta una estructura básica, la organización textual. Esa organización textual primero va a estar dada siempre por una macroestructura llamada plan estructural, que es introducción, desarrollo, conclusión. Eso va a ser siempre así, sobre todo porque la mayoría de los textos de la PSU tienen una organización de tipo expositivo. Dentro de esa organización puede haber todo lo que nosotros denominamos esquema interno, que puede ser inductivo, deductivo, causa-efecto, problema-soluciones, etc. Y siempre va a haber una reconocible. El proceso de comprensión lectora exige 4 etapas. Análisis, que consiste en separar todas las partes del texto, ver cómo se vinculan y qué función cumplen, es decir, cómo se relaciona cada una de ellas. Síntesis, lo que significa que ustedes tienen que ser capaces de determinar, categorizar y clasificar la información fundamental del texto. La determinación de la idea central, lo que implica que tienen que ser capaces de reconocer el tema. Y también tienen que ser capaces de reconocer cuándo el objeto, el sujeto o cualquier instancia sobre la cual recae la acción está llevando a cabo la acción que es fundamental para todo el texto. Y por último, la titulación. La titulación implica que ustedes tengan conocimiento del tema, sean capaces de reconocer la idea principal y también de determinar cuáles ideas son secundarias y son capaces de complementar esa idea principal. La idea principal es global y abarcadora. Ya dijimos que implica el tema, que siempre, por lo tanto, ¿cierto?, va a estar durante todo el texto porque siempre el tema atraviesa todo el texto.
Y dijimos también que, esto lo dijimos en la clase anterior, cada párrafo tiene una idea principal, siempre. Esa es la organización que ha planteado Dendre y no se ha modificado. Toda oración se expresa o se da a entender por la aparición de un verbo conjugado, y por eso son muy importantes los verbos y tienen que ser capaces de reconocerlos. Les van a dar cuenta de las ideas, y si tienen un poco de práctica y están siguiendo al pie de la letra las recomendaciones que aquí se están dando, van a poder diferenciar siempre la idea principal de las ideas secundarias. Y lo último que estuvimos viendo y analizando es que existen significados de orden literal, complementario e inferencial. Literal es decretado por el diccionario, que establece de manera textual lo que quiere exponer el texto. El complementario es aquel que depende de lo que ustedes ya conocen previamente, de su conocimiento de mundo. Y el inferencial es el que yo puedo deducir aparte de las ideas que expone el texto. Realicemos un pequeño ejercicio antes de despedirnos. Trabajemos con párrafos. En los siguientes párrafos determinemos la idea principal y veamos 3 ideas secundarias. Lo vamos a hacer de inmediato. Esto es solo para que quede claro y poder practicar por última vez lo que hicimos antes. Junto con la epopeya, otra de las grandes herencias que nos ha dejado la Grecia antigua es el teatro. Tal como Homero es un nombre que ha estado presente por siglos en medio de los grandes de la literatura, Esquilo, Sófocles y Eurípides son 3 de los más grandes autores teatrales. A su vez, Edipo Rey, de Sófocles, es considerada como la cumbre de la tragedia, antecedente directo del teatro. ¿Cuál es la idea principal en este texto? Que el teatro es una gran herencia de Grecia antigua. Si yo les preguntara a ustedes de qué se habla del teatro. Se mencionan otros nombres, como el de Homero, que es el autor de las 2 grandes epopeyas que conocemos, la Odisea y la Ilíada, pero solo para dar un contexto de importancia al teatro. ¿Cuál es entonces el núcleo de esta idea? Otra vez el verbo es. El teatro es, ¿cierto? Y que es una gran herencia. ¿De qué? De la Grecia antigua. ¿Cuáles son las ideas secundarias o algunas de las ideas secundarias que podemos reconocer? La epopeya es una herencia cultural griega. Eso se ve en la primera línea, cuando se dice junto con la epopeya, ¿ya? Otra de las grandes herencias, bla, 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 ¿cierto? Por lo tanto, además del teatro, además de la tragedia, ¿cierto? La epopeya es otra parte de lo que nos ha dejado la cultura griega. En segunda instancia aparece la idea de que Edipo Rey es la cumbre de la tragedia. Eso ya aparece hacia el final del texto, ¿ya? Donde dice, a su vez, Edipo Rey de Sófocles, que es uno de los autores que se menciona, representa la cumbre, es decir, lo más elevado. Eso es una cumbre, dentro de un monte o cerro, la cumbre, lo más elevado de la tragedia, ¿ya? Y en última instancia se mencionan los nombres de Esquilo, Sófocles y Eurípides como los autores teatrales griegos más conocidos, ¿sí? Pero ahí se dice son autores teatrales griegos. Esas son las ideas que podemos extraer, e incluso se podrían extraer otras relacionando las diferentes ideas.